noches, gracias por acompañarnos en Tertulia Divina. Donde quiera que estés, estamos compartiendo la vida. Estamos compartiendo la vida desde un punto de vista de Dios. ¿Qué Dios diría? ¿Qué Dios pensaría? Las preguntas que uno podría hacerle en el diario vivir. Así que en este momento ya tuvimos una parte en la que estuvimos cantando y ahora vamos a una parte en la que vamos a estar compartiendo unas preguntas que se hicieron, que me pidieron hace 2 semanas acerca de la oración o el rezar o el rogar. ¿Qué dice la Biblia? Y generalmente es algo sencillo. Bienvenida. Gracias. No, esto compartimos la vida con las cosas de la vida. Valentina, bienvenida. Gracias. Entonces, así que nosotros en este momento seguimos la semana pasada entramos en lo que era en la parte 1, que sobre la oración, enséñanos a orar. Era una petición que le hicieron a Jesús. La gente, cuando él vivía, los judíos, oye, enséñanos a orar. Y empezamos, y hoy planeamos continuar con eso, y hoy una parte 2, donde la intención es que si tienes un minuto antes de morir, ¿qué oración yo te recomiendo? No para ti solamente, sino para gente que puede estar a tu alrededor y que no tiene tiempo. Para ponernos en la perspectiva de que esto que hacemos no es nuevo, desde el punto de vista de Jesús, es la diferencia entre estar con Dios eternamente o estar condenado eternamente, estar en el cielo eternamente o estar en el infierno eternamente. Por lo tanto, esa decisión de decidir, Dios, heme aquí, y un ejemplo de cómo se hace, es importante que la tengamos como, yo diría, como tú tienes tu tarjeta de identificación si eres un policía. Mira, esta es mi licencia aquí en Estados Unidos. En el país que tú estés, pues se le llama diferente, pero es una manera de identificar que eres un conductor aprobado. Aquí hay una manera que recomendamos para que la tengas lista en caso de que tengas esa situación, alguien conocido, alguien que tú amas, que en un momento próximo tiene que dar cuentas a Dios, pasa de este mundo físico que vemos a otro mundo, donde según nos enseña Jesús, pues tiene que darle cuentas a Dios, al Creador. Y hay una lista, le llaman el libro de la vida, donde los que tomaron esa decisión sinceramente están anotados para salvación. Así que dice que ese fue el propósito de Jesús, que de tal manera Dios Padre amó al mundo que mandó a Jesús, su Hijo, para que todo quien él crea tenga vida eterna, o sea, seguridad de salvación. Yo lo quise poner énfasis porque eso fue lo que a mí me llamó la atención. Yo, habiendo sido criado en una religión cristiana católica, con muy buenas personas y con muy buenas intenciones y muy buena enseñanza, me encontré que yo no sabía si moría qué iba a pasar. Y vamos a tocar eso, porque yo creo que es importante para cada uno de nosotros de que tengamos eso claro. Por eso es que hacemos esto, por eso hacemos unas tertulias, por eso hacemos preguntas, por eso compartimos la vida, porque queremos que más personas tengan esa seguridad de salvación. Que en el caso que pase algo, que tú puedes decirle, mira, esto es. Me venía a mí en estas semanas pasadas unas siglas, unas iniciales en inglés. Me vienen de vez en cuando, pero que la vamos a traducir en español. Y las iniciales era el número 3, P, R. O sea, lo que está en Puerto Rico es
3PR. Si es en inglés, 3PR. ¿Okay? Y la idea era de, ¿por qué el 3? Bueno, porque son 3P. Una P, otra P y otra P. Y al final es una R. La R. Y la primera en inglés sería pray, que en español sería orar. La segunda, praise, que es cantar o alabar en español. Aquí no estamos refiriendo orar a Dios, alabar a Dios. La tercera es preach, que es hablar, predicar. Predicar, que quiere decir hablar la palabra de Dios. Hablar lo que la Biblia enseña, porque la Biblia es la palabra de Dios para el día de hoy. Y la última, que completa el ciclo de cómo alcanza un ser humano, sería reach. Es alcanzar. Y la idea es que ¿por qué hacemos todo esto que estamos hablando ahora de la oración? Lo hacemos porque Jesús dijo que debemos orar. Y estamos estudiando cómo orar. Esto es lo primero que estamos viendo ahora. Pero nos dio después, cuando tú ves toda la secuencia en el Nuevo Testamento, es que dé gracias a Dios. ¿Qué es alabar? Dar gracias por las cosas buenas, aun por las cosas que uno no entiende. Es cantar o alabar. Es tú desahogarte de manera con Dios. La otra cosa es que algunos de nosotros nos enseñemos a predicar. Predicar es coger la Biblia, coger experiencias que uno ha tenido divinas y compartirlas. Pero la otra cosa es que hay gente que no quiere saber de esto, no va a venir a la iglesia, no va a estar de acuerdo con lo que tú dices, pero de alguna manera hay que alcanzar para que puedan pensar. Tú no los fuerzas a entrar. Dice la Biblia que con mansedumbre le presentes el evangelio que te fue enseñado, la esperanza. A ver si Dios le abre los ojos. Pablo se lo dice a Timoteo, dice, mira, no te preocupes, la labor de nosotros es tratar de alcanzar. Pero no puede ser solamente orar, que es lo que estamos estudiando en este momento, porque fue algo que hubo consenso que debemos estudiar. Vamos a ir de la oración sencilla a la oración por otro, la intercesión. Vamos a ver cómo Jesús oró. O sea que vamos a tomar un par de series, cómo Jesús oró y cómo Pablo oró. Porque es diferente a veces a la oración de solamente petición. Dios, dame dinero. Si me das dinero, salud y amor. Si tengo esas tres cosas, que le dé gracias a Dios. Es una canción de tiempo de mi mamá. Y entonces, no es solamente eso. Hay otras partes, 3PR. Ya me sirve para acordarme yo. 3PR en inglés. Pero es pray, praise, preach, reach. O sea, después que hagas todo eso, tienes que tratar los que ya hemos alcanzado. Señor, ponme a alguien que puede necesitar una explicación, o puede necesitar una sonrisa, o puede necesitar una mano, puede necesitar un pedazo de pan. Hay diferentes maneras de encontrar a los humanos, seres humanos, hombres y mujeres, en su momento vulnerable, en su momento de necesidad, en su momento que necesita una explicación. Porque vemos a cada instante gente que se desespera y cree que no hay nada más y se quita la vida. Entonces, vemos que sí, lo que tenemos que añadirle en nuestra práctica de oración diaria es, Señor, hay alguien que esté cerca de mí al que yo pueda alcanzar. Y no tratar miles, es uno. Es una persona que te venga a la mente, una persona que puedas hacer una llamada, una persona que puedas animar para que sigamos hacia adelante. ¿Qué les parece? Una idea, es una idea. Después veremos
de cómo podemos alcanzar, pero hay en cada una de las cosas, hay multitud de maneras de hacerla. Sencillamente que tú estés presente, Señor, guíame. Esto es no solamente un elemento instintivo, un elemento divino. Tú pides dirección divina para tu diario vivir. Pero todo te va a salir bien, ¿no? Todo te va a salir con una dirección, con alguien que te está guiando en la dirección del propósito de tu vida o de mi vida. Eso es lo que queremos. Muy bien. Gracias, Señor. Ok. Vamos a lo próximo. Entonces, claro, les sigo enfatizando de que hay un canal en YouTube que se llama Tertulia Divina, donde vamos a ir poniendo algunas enseñanzas de las que discutimos aquí. La idea es que ahí mismo, si hay gente que tiene preguntas, podría hacer preguntas. Si no, seguimos nosotros compartiendo aquellas cosas que creamos que son buenas para esta comunidad y que Dios siga trayendo gente que le sirva. Ese es el propósito nuestro en este momento. O que aprenda a servir. ¿Cuál es la pregunta? ¿Cuál es? O que aprenda a servir. O aprender a servir, o sea, no, aquí al compartir uno a otro aprendemos a crecer, a conocernos más, ¿no? Así que gracias, Señor. No hay nada como una aventura. Gracias, Señor. Sin buen detalle técnico aquí, veremos a ver cómo lo ponemos ahí, ¿verdad? Ya está. Muy bien. Entonces, ahora si hay algo que alguien quiera seguir compartiendo, que tenga algo de la semana que está en este momento abierto. O preguntas que le... Quisiera saber, el pueblo judío era el pueblo del Señor y ellos se reunían y oraban. Sí. Los apóstoles eran judíos. Sí. ¿Cómo es que les viene a ellos la pregunta, enséñanos a orar? Muy bien, muy bien. O sea que voy a repetir para estar propósito de que esté claro. El pueblo judío oraba juntos, tenían incluso días de oración en sus días de fiesta del año. Cuando Jesús resucita, los manda a orar juntos, dice, hasta que recibieran el Espíritu Santo, se fueran a Jerusalén. Así que estaban orando, era una práctica. Después de que recibieron el día de Pentecostés, dice, el Espíritu Santo vino también y aparecen varias veces que se reúnen a orar, varias veces en el libro de los Hechos, en el Nuevo Testamento. Entonces la pregunta que Valentina está presentando es: Si ya ellos sabían orar, ¿cómo es que preguntan, enséñanos a orar? Es decir, si Sí. ya ellos practicaban Sí. la oración, ¿cómo es que ahora preguntan cómo orar? Exacto. Si los discípulos estando con Jesús sabían la oración, ¿por qué preguntan cómo orar? Bueno, vamos a ver el versículo, porque yo lo hice algo que precisamente casi pensé en ti. Fui a los versos que usamos para introducir ese pasaje y vamos a ver qué fue lo que pasó y ahí te lo explico. Así que esto lo voy a pasar, esto lo voy a pasar y esto también lo voy a pasar. Voy a pasar a la lección. Tengo que transicionar un momento aquí. Gracias, Señor. Porque lo que hice fue buscar los versículos de donde salió el Padre Nuestro y ahí está la clave.
Gracias, Señor. Muy bien, ahí está. Muy bien, entonces lo que estábamos viendo, que es eso, el Señor enséñanos a orar, esa es la pregunta, que fue lo que empezamos la parte 1. Y entonces vamos ahora a darle, adelantar un poco. Dije que al final vamos a discutir, después que terminemos la parte 1, qué hacer si tienes un minuto antes de morir. Ese sería, vamos a una oración de un minuto. Y los pasajes bíblicos del Padre Nuestro están en 2 lugares, que lo había mencionado la vez pasada. Había mencionado Mateo 6, del 9 al 13, y Lucas 11, del 1 al 4. Esta es la versión Reina Valera, RV, en la versión de la traducción de 1960. Y entonces, así es que empieza, ¿verdad? Dice, aconteció que estaba Jesús orando en un lugar. Jesús estaba orando. Y cuando terminó, los discípulos lo estaban viendo. Y le dijo, oye, enséñanos a orar. ¿Cómo? Como también Juan enseñó a sus discípulos. Lo que sucede es que los rabí judíos en aquel tiempo, cuando venían y estaban enseñando a un grupo, como en el caso de Juan, él enseñaba también cómo orar a Dios. Tenían algún tipo de oración y mira, este es el modelo que ustedes deben usar cuando se dirijan a orar. ¿Qué es orar? Orar es la traducción a español de tratar de hablar con Dios. En adicional a orar, por ejemplo, si estás en una iglesia católica hispana, se llama rezar. Rezar en el sistema católico significa hablar con Dios, pero tiende a ser oraciones que ya han sido enseñadas. Como el Padre Nuestro, hay un tipo que repites, ¿no? El Ave María, y así hay otra, el Credo. O sea, son un tipo de oraciones que llaman rezar. Y entonces tú repites una serie de oraciones. Orar tiende a ser más libre, más personal, más, muy bien, más como tú te sientas, es como tú hablas con alguien, mira, cómo tú hablas, pero aquí estás dirigiéndote a Dios, que no lo ves, estás dirigiéndote en algún lugar en el que tú estás presente. Generalmente, este tipo de oración era enséñanos a orar privadamente. Vamos a ver más adelante que hay tipo de oraciones públicas, donde todo el pueblo ora, donde toda una comunidad ora, donde toda una nación ora. Así que, ¿por qué le digo enseñar a orar? Porque era la costumbre de los rabí que enseñar a los discípulos cómo debían orar. Jesús no empezó diciéndolo, pero cuando le preguntaron, entonces él dijo, cuando oréis, decid, Padre nuestro que estás en los cielos. Entonces le dijo, sí, cuando tú ores, cuando te dirijas, empieza a decir esto. El Padre Nuestro que estamos discutiendo, que yo le llamo personalizado, es una mezcla de este pasaje con que está en el Lucas, que llega hasta aquí, y el de Mateo, donde en Mateo lo que te dice es sencillamente, cuando oréis, vosotros cuando oréis debéis orar así, Padre Nuestro. Entonces, no son exactamente las mismas palabras. En Mateo le añade, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Entonces, lo que se hizo fue que mezclando los dos, son dos puntos de vista, pues entonces yo vine con lo que yo le llamo la versión personalizada. Lo que hizo la Iglesia Católica es lo mismo, tiene una versión que tienen más bien el Lucas, el pedazo de Lucas. Pero entonces cuando le añade este otro pasaje, los dos son pasajes bíblicos, nosotros usamos la Biblia como fuente de autoridad. La Biblia desde el año 300 después de Cristo, en el concilio de Nicea,
hubo un consenso de los libros que deberían ser aceptados como parte del Antiguo Testamento, que ya lo tenían los judíos en el tiempo de Jesús, y los libros del Nuevo Testamento, que habían pasado 300 años más o menos desde el nacimiento de Cristo. Así que nosotros estamos usando la Biblia como una referencia, y por eso me gusta que cuando tú lo ves directamente de la Biblia, ¿no? que sepas de dónde viene. Pero ahí esa es la explicación, no sé si te contesta. Sí. Ellos querían saber si Jesús tenía algo extra, y vino con algo extra, porque la primera cosa es que ellos no se referían a Dios como Padre. Era Elohim, era el Dios, no lo podían nombrar como nosotros hacemos ahora con las palabras que dice Yahvé o Jehová, que vienen de unas consonantes que, dependiendo de la traducción de la Biblia, pues uno lo traduce en Yahvé, otro lo traduce en Jehová. Ellos se referían como Elohim, el Altísimo, el Soberano. Y Jesús ahora le está diciendo, no, mira, Dios es el Padre nuestro. Tú puedes orar dirigiéndote al Padre, y inmediatamente te cambia la manera en que tú oras. Porque antes se estaban refiriendo a alguien en el Antiguo Testamento que es el Todopoderoso, a quien tienes que darle todo lo que tienes y rendirte. Pero ahora tú lo estás poniendo como alguien que te tiene atención a ti. Cuando el Padre Nuestro tú lo tomas en su esencia, tú empiezas a ver que la primera cosa, que es la hoja que yo les di, que es la síntesis, o lo que yo le llamo la personalización, personalizada, te dicen, no estás huérfana, no estás huérfana. ¿Entiendes? Padre nuestro que estás en los cielos. Primero es el Padre nuestro. Jesús en Juan 14, en el libro de Juan, dice, yo me voy, no os dejaré huérfanos. Porque cuando estaba explicando esto, fue antes de su muerte y resurrección. Y entonces él le está ahora dando un toque diferente a la oración. Puedes dirigirte a Dios y saber que tienes un Padre, aunque físicamente puede estar ahora, tu padre esté en físico, esté muerto, tu madre esté muerta. Simplemente un Padre en los cielos al que puedes pedir. Y los cielos es todo lo que te cubre. Ahora que sabemos en el siglo XXI que la tierra está cubierta por todos los cielos, está en el vacío con unas fuerzas que le dan vuelta, como un relojero que lo puso allí. Y ya habíamos visto, pero repetimos aquí, santificado sea tu nombre. Oye, te damos a ti honor. Te damos honor. Queremos respetar tu memoria. Es como si tu familia tuviese una buena reputación y tú quieres respetar la reputación de Dios. ¿Sabes qué? Que tu nombre sea bueno. Que el Rivero, todo el mundo lo elogie. Yo soy Rivero. Sí. O sea que, pensando en la pregunta que hizo Valentina, ¿Sí? los discípulos posiblemente sí ya sabían orar porque culturalmente se acostumbraba a orar, pero tal vez ellos miraban la relación que Jesús tenía con el Padre y por eso quisieron saber un poco más acerca de la oración. ¿Se podría interpretar eso? Yo creo que sí. Lo que dice Julia es que vimos el pasaje de Lucas que dice Jesús estaba orando y entonces da a entender que ellos lo estaban viendo y dice, oye, tú estás orando de una manera que posiblemente ellos no habían visto, porque lo que encuentras cuando tú haces oraciones rutinarias a través de los años que aprendes de la familia,
es que en vez de ser algo natural y algo hermoso y orgánico, se convierte como en una cantaleta. Y Jesús, una de las cosas que dice, no ores por repetición. Por repetir las cosas no vas a lograrlo. Cuando lo haces con la intención del corazón, las mismas palabras, entonces cobran sentido. Posiblemente sí, vieron a Jesús orar de manera diferente, porque ellos estaban acostumbrados a orar, no dice cómo es que oraban con Juan, pero estaban acostumbrados a ver que Juan le había enseñado a sus discípulos a cómo orar. Y la apertura de Juan el Bautista fue: arrepentidos y convertidos de vuestros pecados. O sea que ese era el mensaje, y por lo tanto posiblemente la oración, que no está grabada en la Biblia, no está escrita, debía haber sido una de arrepentimiento. Hay varias en el Antiguo Testamento de que hablan de arrepentimiento, pero aquí Jesús, si lo ven a Jesús nos dice que él estaba trayendo lo que él recibía de Dios Padre, y eso le estaba comunicando a la gente. Dice: mira, lo que yo recibo de Dios Padre te digo. Entonces ahora, al ellos atreverse a preguntar, porque él contestó a la pregunta de ellos, entonces le digo: nos quedó ahora para nosotros que podemos orar de una manera diferente. Podemos orar como gente que tenemos Padre, el Padre del mundo, el Padre del cielo, el Padre del universo. En una ocasión yo fui a una sinagoga y estaba bien curiosa de ver cómo era el orden del servicio. Y ellos tienen un libro escrito a la usanza de los judíos, ¿verdad? Que se lee de atrás para el frente, al frente para atrás. Y ellos todo lo que hacen es cantar lo que ya está en los salmos, básicamente. Y al final, como eso fue en California, y ahí yo fui con Andrea, que estaba en ese momento en el Instituto Teológico, y eso era parte de una clase, el ir a la sinagoga. Ellos podían hacer preguntas al final del servicio. Y una de las preguntas era, o sea, si ellos variaban los salmos, si ellos hacían otras cosas en la oración, y ellos les dijeron que no, que ellos usaban la escritura y que cambiaban las tonadas, pero no era algo que ensayaban ni practicaban, sino que en el momento la persona que está dirigiendo lo canta en el tono que ella quiera cantarlo, o él quiera cantarlo. Muy interesante. Sí, eso es lo único que ellos cambian, las tonadas, si lo cambian a más rápido o a más lento, pero es la misma escritura con diferente música. O sea que en ese caso, estás hablando de esa sinagoga, hay diferentes tipos de sinagogas judías, igual que diferentes tipos de iglesia cristiana. Ellos estaban sencillamente leyendo lo escrito o cantando lo escrito. Hay iglesias cristianas, como la iglesia católica, generalmente te lee de los libros. Esta es la oración. Otras iglesias luteranas, anglicanas. La iglesia más evangélica tiende a ser libre. Lo que tú sientas en ese momento, tú oras por eso. La práctica es que sea de acuerdo a los principios bíblicos, a la manera en que Jesús oró, o Pablo oró. Pero que lo que tú sientes en tu corazón. Esa es una diferencia grande. Me acuerdo que tuve la oportunidad de que me pidieron que orase en una graduación de escuela superior, y me pidieron: y escribe la oración. Y yo: escriba la oración. No, yo no escribo la oración, yo lo que venga en ese momento yo oro. Así que así lo hice. No sé, ni me acuerdo lo que hice, pero el detalle es ser sincero en que no estás haciendo, de mi punto de vista, un show, no estás haciendo un programa, estás sencillamente dejándote guiar por lo que en ese momento sientes inspiración de parte de Dios. Así que sí. Esto me trae que cuando Jesús le dice a los discípulos
ustedes oren así, Padre nuestro, en ese momento Jesús viene siendo la reconciliación del hombre con Dios y lo pone en una manera ya no de un Dios lejano, un Dios, sino ahora viene siendo el Padre nuestro. Es verdad. Jesús viene siendo esa reconciliación ya. A través de mí ahora te dirige de esta manera, porque Él es el que está enseñando. Te dirige de esta manera, Padre nuestro. Una reconciliación más cercana de un Dios lejano, poderoso, ahí arriba, ahora a un Dios cerca de mí. Eso es muy buena descripción. Definitivamente. Valentina dice que es como de un Dios lejano a un Dios cercano que ahora está cerca de ti. Jesús le estaba presentando ese Dios. Lo curioso que a mí me vino cuando lo repasé de nuevo para hoy es que lo vieron a él orar primero. Y entonces ahí eso te da a ti la pista de que sí, de que vieron algo diferente. Y definitivamente cuando comparas ahora esta oración con las oraciones del Antiguo Testamento, pues tú ves ya esa relación. Es algo, mira, es algo diferente. Lo que Dios en el momento de la historia de la humanidad se manifiesta diferente. Tú tienes que buscar cómo Dios se manifiesta hoy. ¿Qué es lo que Dios quiere que haga hoy? Y esto es el punto de partida, porque Jesús le empieza a decir, aún antes de que Él muera y resucite, de que empiecen a orar así, empiecen a orar con intimidad. Cuando pienso en alguien que ore de esta manera con conciencia, tú dejas de sentirte solo. Tú dejas de sentirte solo. Porque muchas veces uno puede tener depresiones. Es que estoy solo en este mundo, estoy sola en este mundo, no sé lo que va a pasar, no sé lo que pasa con mi trabajo, con mi comida, con mi futuro, con mi enfermedad, con mi carro, con coche, carro. Pero cuando tú empiezas a decir, Padre nuestro, es como, ok. No soy huérfano. No soy huérfana, no soy huérfano. Te cambia la perspectiva. Y yo no había pensado eso, sino meditando para hoy. Fíjate, porque yo no lo usaba a menudo. Yo tendí a usar, gracias a Dios por la naturaleza, que es un tema que ya habíamos discutido, pero no le había dado atención a decir el Padre Nuestro con conciencia. Así que hay mucho aquí. Tienes un padre, tengo un padre, y que está en los cielos, que está en todas partes. Gracias, Señor. Que a los que tuvieron padres problemáticos en la tierra, el Padre Celestial no se parece a eso. Tienes un padre bueno. Vamos a ponerlo ahí, porque por todos los enredos que hay de la familia, hay los buenos y no los buenos. Aquí te está diciendo, hay un padre bueno que está en los cielos y al que puedes ser digno de llevar su apellido, santificar su nombre. Es como, puedes llevar ese Padre Nuestro de los cielos con orgullo, porque Él te va a ayudar en la vida. Él te va a guiar en la vida. Dice entonces que Jesús dice, cuando ores, además de honrar su nombre, que pidas que venga su reino, que venga su manera de pensar, su manera de gobernar a esta tierra, ¿no? Él está en la tierra y dice, mira, la manera de gobernar de Dios es la ideal para que el ser humano le vaya bien, sencillamente. Si vemos la otra parte, te dice, hay una voluntad. Dice, hágase tu voluntad. Padre, hágase tu voluntad. Quiere decir que tú tienes propósito. No estás a la deriva, muy buena descripción, sino que tienes propósito. Y parte de la aventura de la vida es encontrar cosas que sí y cosas que no, que tú percibes que no son de acuerdo a ese propósito, ¿no? Pero tu oración, tu petición, tu deseo
Dice, Señor, hágase tu voluntad y revélamela, dímela. Porque así como se hace en el cielo, así como la luna sigue girando, así como la tierra sigue girando, así como vemos cierto orden en nuestro sistema solar, que también aquí en la tierra y en mi vida. Porque en la tierra es todos los seres humanos, pero en la tierra vemos un montón de enredos que yo no entiendo. Así, pero el deseo es que, Señor, se haga tu voluntad en la tierra, aunque no la entendamos, pero sobre todo en las cosas que yo sí puedo tener cierto control, que se haga tu voluntad en mi vida. Esa es la parte que significado del Señor. Y estamos aquí yendo por pedazos y luego lo vamos a unir todo, ¿no? Nuevamente. Hágase tu voluntad. Después dice, la provisión de cada día, dámela hoy. En otras versiones dice, el pan nuestro de cada día. Pero a veces no es el pan, a veces es la luz, el agua, el pago del carro, el pago de la casa. O sea, es lo que tú necesitas cada día, a veces cada semana o cada mes, para poder vivir. Así que Jesús dice, mira, pide por la provisión de cada día porque Dios sabe. Ah, pero ¿qué pasa que si no viene? Mira, tú tienes que orar por lo mejor. Tú tienes que orar por lo que tú quieres. Jesús está diciendo, ora por eso que está bien. No está mal pedir por lo que necesites. Bueno, ¿por qué? Porque hay gente de cierta filosofía espirituales que piensan que no debes orar por ti, que tienes que ser un monasterio y estar lo más pobre posible. Y no es lo que enseña Jesús aquí. Dice, para el propósito que tú tienes, porque está diciendo, hágase tu voluntad, para la voluntad que tiene para ti, que Dios te dé la provisión que necesitas. Te cambia. Cuando tú percibes que tienes cierta misión en la vida, ciertas cosas que hacer, entonces tú pides, Señor, provee para eso hoy, cuando yo lo necesito. Es interesante, uno coge fe de momento, ¿eh? Cuando uno lo medita, te da fe. Y entonces dice algo bien, sigue con algo bien clave, dice, ok, perdona mis ofensas, las ofensas contra Dios. ¿Cuáles son? Lo llaman pecado, ¿ves? Que hay una serie de cosas que te dice que no hagas. Están los 10 mandamientos que estaban activos en el tiempo de Jesús y que aún siguen para el día de hoy. Y los 10 mandamientos es un ejemplo de ofensas cuando tú no los llevas a cabo, de las cuales tú puedes pedir perdón a Dios. No atarás ídolos, no darás falso testimonio, no envidiarás las cosas de otros, no usarás el nombre de Dios en vano, guardarás algún día, un día de reposo, la semana, en la práctica. En los judíos era el sábado, pero ahora guardarás un día de reposo. No cometerás pecados sexuales, que ahora mismo puede resultar natural, pero para muchas personas en esta tierra, pero no de acuerdo a la Biblia. Hay una manera de dejar al hombre a su padre y a su madre, cenar a su mujer, y aquellos que no, ahora mismo no tienen familia, pues con el Señor siguen en la vida. Pero hay una manera de no ofender a Dios, porque Dios te dice unas razones con las cuales ahora la gracia y la misericordia te ayuda a seguirla. Pero dice, si tú cometes una de las fallas, la idea es que te des cuenta y le pidas perdón a Dios. ¿Cuándo? Yo tenía un dilema, los que se querían católicos, generalmente ibas una vez a la semana, tenías por lo menos una misa, y había una confesión para, antes de tú poder llevar a cabo el sacramento de la Eucaristía, o lo que ahora en la iglesia evangélica se llama el partir el pan y el vino, pero se llama Eucaristía en la iglesia católica, y generalmente tú tenías que hacer una confesión para que tus pecados fueran perdonados por el sacerdote. La Biblia nos presenta que tú puedes ser perdonado directamente con Dios al tú pedirle perdón a Dios de tus pecados en privado. Pero la idea es que si te viene conciencia de que cometiste una ofensa contra Dios,
que tú le pidas a Dios, Señor, perdóname las ofensas que tengo. Y si no tienes noción de que hiciste ninguna, pues no tienes que pedir perdón. A veces hay gente que dice, Señor, no, si hay algo que le hice sin querer, perdóname. Pero cuando estaba en la iglesia católica yo me sentía que tenía que decir algo al sacerdote, porque no podía ser tan bueno. Así que a veces uno veía las cosas más sencillas, las decía, pero desde el punto de vista bíblico, acuérdate que estamos yendo de lo que hacen ciertas prácticas de religiosas cristianas con la mejor intención a lo que dice la Biblia. Aquí Jesús te dice directamente al Padre, tú le estás diciendo perdona mis ofensas. No hay ningún hombre entre medio, no hay ninguna mujer entre medio. Empezaste con el Padre Nuestro y ahora le estás diciendo perdona mis ofensas. Perdona aquellas cosas en las que me he dado cuenta que fallé. Y generalmente yo a veces le añado y ayúdame a arreglarlas, ayúdame a mejorar. Y dice la clave aquí, que dice Jesús, porque también yo perdoné a los que me ofendieron. Y ahí es que muchos seres humanos no tienen la práctica de decir, oye, este me la hace, me la paga. Pero aquí Jesús te está diciendo, no hagas eso. Sino, si alguien te hizo algo, perdónalo. Muévete a lo próximo. Haz el bien. Ayuda. Incluso dice, ora por tus enemigos. ¿Qué? Ora por aquellos que os ofenden. ¿Por qué? Porque al final de la vida el poder es de Dios. Y Jesús te está diciendo que esos que aún te ofenden, al tú pedir perdón, Dios se va a encargar de que se haga justicia contigo. Así que estamos orando al Padre. Dice, Padre, perdona mis ofensas. También yo perdoné a los que me ofendieron y de los que yo me acuerdo. Y te sacas ese peso encima. No tienes que estar de acuerdo con todo el mundo, pero sí tienes que perdonar a todo el mundo. Es diferente. Hay un caso que te va a llamar la atención, te lo voy a decir. ¿Cuál es la persona más mala que tú te acuerdes en el mundo de lo que tú has leído ahora mismo? Que te viene a la memoria. ¿Qué persona? Fidel Castro. Fidel Castro uno. ¿Cuál es? Aunque ahora tiene buena fama, Putin. Putin de Rusia. Hitler, ¿verdad? Y así, puede haber más. Pero el caso es, ora por ellos ahora. Los que están vivos, ya están muertos, están idos. ¿Cómo es posible? Porque entonces tú empiezas, yo orar por Hitler si estuviese vivo, orar por Fidel Castro que todavía está vivo, orar por Putin. Él murió, ya murió. ¿Fidel Castro murió? Estoy perdido. Mi sincero pésame a la comunidad por no acordarme de cómo. Pero de los que están vivos Putin, hay otros que han hecho atrocidades contra la humanidad. Stalin, que está muerto. Pero la cosa es que Jesús está diciendo, ora aún por aquellos a los cuales tú sabes que hicieron mal. Y eso se va contra lo normal. No es que estés de acuerdo con ellos, que ores para que Dios le abra los ojos. Ora es para que tú no tengas amargura por esas personas. La persona que me venía a la mente hasta hace unos años era Osama Bin Laden. Los estadounidenses oran por Osama Bin Laden. Y lo decía una persona de mucho respeto, se llama el hermano Andrés, que escribió El contrabandista de Dios y ahora está casi en los 90 años. Pero él decía, Jesús nos dijo que orásemos y perdonásemos, porque aún en medio de su terrorismo contra los Estados Unidos y contra Occidente, él necesita a Dios y a Cristo, necesita que le abren los ojos más que nadie. Y la manera en que Dios alcanza, hablábamos del último punto, el alcanzar a las personas, es cuando uno reconoce que aún que pueda ser tu enemigo,
por lo que ha hecho contra la sociedad tuya o tu persona, todavía puedes recibir el amor de Dios. Estamos hablando de la oración, todavía estamos en la oración. Dice que ores aún por los que tú piensas que son tus enemigos. Bueno, Raúl Castro todavía está vivo. Así que él con pinche, ora por Raúl. ¿Qué? Ora por Raúl. Yo escuché gente que ha ido a Cuba a través de los años, cómo Dios ha abierto puertas en Cuba, aun cuando Fidel Castro estaba allí. Cuando desde unos años en que metían a todos los evangélicos presos, hasta que llegó el momento en que permitieron que en las casas se reuniesen, y hasta el día de hoy permitieron que vayan grupos de diferentes iglesias cristianas a apoyar a la gente que está en Cuba. Uno no sabe cómo Dios obra, ¿no? Sorpresa de Putin, el ruso. Hace unos años, él era a cargo del servicio de espionaje ruso. Posiblemente todavía está, pero oficialmente ahora es el primer ministro ruso. Y lo curioso es que me encontré hace un par de semanas defendiendo que hay un Dios. Yo no he encontrado en el sistema moderno de las 20 naciones más grandes del mundo, nadie que haya defendido que hay un Dios. Y él se atrevió a dar una entrevista de que hay un Dios. Y él se considera a sí mismo católico. Dios sabe el corazón. Lo que te quiero decir es que a veces de los lugares que uno piensa más, que ha habido más ofensa en el pasado, a veces Dios levanta del estiércol de todo eso que pasó gente que tiene ciertos principios donde tienen a Dios, por lo menos lo dicen. Es increíble, porque yo no escuché eso ni de Obama ni de Trump, ¿verdad? Trump permitió que otras personas apoyasen al Señor, pero no de la manera que él defendió y explicó que es lo más científico que hay un Dios. Y habló de Isaac Newton, que desarrolló la teoría de la gravedad y del cálculo moderno. Habló de Pasteur, que desarrolló la biología moderna. Y dijo, hay gente más inteligente que ellos que están negando ahora con ese aspaviento, ¿verdad?, de que no hay un Dios. Cuando esta gente, siendo científico, vieron que hay un Dios, hay un orden, hay una creación. Puedes creer que Dios lo hizo directamente o lo hizo a través de otra manera, pero que hay un diseño, para mí, igual que para el presidente de Rusia, Putin. Es claro que lo hay. Y eso fue una sorpresa para mí. ¿Qué nos dice aquí, volviendo? Que tú ores por los enemigos. O sea, si tú tienes enemigos ahora y percibes que tienes enemigos y tienes odio y amargura por los enemigos, de aquí no vas a pasar. Jesús te dice, para tú tener una relación con Dios, para que Dios te perdone a ti las cosas de la vida que han pasado queriendo o sin querer, tú tienes que perdonar a otros. Te cambia la perspectiva. Gracias, Señor. Y entonces vamos a la próxima parte. Dice, y cuando vengan las tentaciones y las pruebas, cuando vengan, Él dice, mira, tú como persona vas a tener puntos débiles, donde vas a ser tentado en áreas que la tentación es algo que tú sabes que no debes hacer, pero eres tentado. La más obvia para muchos es la sexual, pero para otros puede ser el comer mucho. Para otros puede ser el gastar mucho, el gastar más allá de los medios que tú tienes. A otros puede ser ¿la qué? La mentira. Es tan grande que Pablo, cuando le escribe al pueblo de los Gálatas, a la ciudad de los Gálatas, le dice, mira, el que miente no entra en el reino de los cielos. Y en algunos lados dicen, no, eso es una bobería. No.
desde el punto de vista de Dios es que si tú mientes, te arrepientas lo antes posible, pides perdón, ¿eh? Y entonces Dios te perdona. Ese es parte del proceso de que lo antes que te des cuenta, tú le pides perdón a Dios. Porque la mentira, las diferentes adicciones, hay tanta gente con diferentes tipos de adicciones que se convierte en algo que destruye su vida. Y dice, cuando vengan las tentaciones, la que sea, nosotros ayudamos al grupo de Teen Challenge que trabaja con adicciones de personas. Y gente son por la bebida, por las drogas que están fáciles de obtener y se convierten en un vicio que destrozan su vida. Y el día a día es una tentación. Dice, van a venir las tentaciones, van a venir las pruebas, las cosas que te van a ver si tú estás listo. Esto es una oración. La oración al Padre es, Padre, cuando venga esto, Padre, no permitas que ellas me aparten de ti. Yo digo que algo que escuché una vez que decía, tú no puedes evitar que vengan pájaros por encima tuyo, pero tú puedes evitar que te hagan un nido en la cabeza. Aparta, ¿verdad? Así que parte de esto es que tú estés consciente de que van a venir. Jesús, por tú buscar a Dios sinceramente y hacer una oración al Padre, no te quitan las tentaciones, van a estar presentes, no te quitan las pruebas que vienen a otras personas. En algunos casos tienes que huir, mira, me voy de este medio ambiente porque si aquí lo que están haciendo son poca vergüenza, o mucha vergüenza, pues yo me voy de aquí, no me voy a quedar en el área, me voy a otro lado. Hay grupos que ya están predispuestos a hacer ciertas cosas, y un ejemplo son las gangas, ¿no? Que por el hecho de amistad van a hacer delincuencia. Dice, mira, no, huye de eso, apártate de ellos. Y tu oración es, no permitas que me aparten de ti. La otra parte es, que yo lo puse, líbrame del mal. Cuando yo era pequeño, yo decía el Padre Nuestro como sería una carretilla, porque en la Iglesia Católica, cuando tú te confiesas con el Padre, te dice, mira, tienes que, dependiendo de la cantidad del defecto que confesaste, del pecado, tú tenías que decir, pues 10 Padres Nuestros, o 10 Ave María, o un rosario, dependiendo de lo que fuese. Y yo decía esto, y líbrame del mal, porque yo no entendía lo que era el mal, así que yo lo tenía escrito, y yo le quité y líbrame del mal. Yo pensé que era que uno se acercaba al mal, y el mal, líbrame de que me lleve la hora. Ahora que soy grandecito, lo que vi es que hay cosas, las tentaciones son cosas que tú te sientes débil, pero el mal son cosas que pueden ocurrir a toda una sociedad. Tú oras para que haya paz en tu tierra, para que no venga un Stalin, como lo hizo en Rusia, y que vino con mucha palabrería y mató a millones. Que no haya, como pasó en Cuba, un Fidel Castro que vino con mucha palabrería, pero encarceló y mató a muchos. Y así diferentes sociedades han tenido sus Hitler. Vino con la idea de que todo el mundo, que había una raza superior y entonces a los demás tenía que aniquilarlos, pero lo hizo de manera sutil. Primero se empezó a ganar poder político, ganó dinero, se hizo un ejército, y luego entonces empezó a invadir a todos los que de alrededor. Y eso es mal, que no viene de ti, son momentos, a veces históricos, momentos geográficos que arropan una sociedad. O sea, es de tal manera que Pablo, cuando le dice a Timoteo, mira, te pido que se hagan oraciones y rogativas por todos los que tienen autoridad. ¿Para qué? Para que todo hombre sea salvo.
para que, líbrame del mal, para que todo ser humano pueda tener la salvación que viene de Dios. Y paz. ¿Y qué? Paz. Y paz. ¿Ves? Dice, para que haya paz en esta tierra. O sea que, pero, es que no hay paz. Bueno, ¿qué serías de la tierra si aún los que están orando por eso no hubiese ocurrido? Quizá lo que estás viendo ahora es algo aminorado de lo que pudiese ser algo peor. ¿Por qué digo eso? Bueno, porque en una revelación a Pablo, cuando le escribe a un pueblo en Tesalónica, Primera de Tesalonicenses, él dice, porque no se ha manifestado todavía, le llaman el anticristo. ¿Por qué? Porque hay algo que hasta el presente lo detiene, dando a entender que es como la presencia de la iglesia verdadera, no el nombre de una iglesia, sino la gente verdadera buscando a Dios, que tienen el Espíritu de Santo, y todavía Dios no permite que se manifieste la maldad que podría venir de alguien que está en control no de Dios, sino de Satanás. La Biblia te presenta un mundo en el cual Dios permite que Satanás influencie a la gente, no que la domine, que la influencie. Y si hay menos gente que busca a Dios, entonces hay más gente influenciada por Satanás. Así que esta oración es como, líbrame de lo que Satanás está tramando, líbrame del mal que mucha gente está tratando de hacer, son parte del mundo. Líbrame del mal, es parte de la oración. Padre, líbranos del mal y líbranos de los malos. Gente que con malas intenciones quieren excluir a Dios de la sociedad. Eso está ocurriendo cada vez con más frecuencia y esta oración tiene sentido. Hay gente que no quiere tener a Dios nombrado, cuando en esta sociedad tenemos gente que cree en Dios y gente que no cree en Dios. Por lo tanto, cuando tú vienes a ver, los dos podrían hablar, pero hay gente que quiere excluir la parte de la mención de Dios. Y lo han logrado en la mayoría de las universidades, en el aspecto del ámbito científico, de que no permiten que se presente la evidencia a favor de la creación y de un diseñador. Tiene que ser cada cual individual. Hace 150 años se permitía. Tú puedes presentar ambas cosas. Pero ha cambiado y ahora cada vez el mal en la universidad trata de evitar que tú pienses del diseñador, del relojero. Pero en la oración aquí Jesús, ¿qué hizo? Padre, líbrame del mal. O sea que... Y entonces lo último es, ¿por qué decimos esto? Bueno, porque tuyo, Padre, es el reino, tuyo es el poder, tuyo es la gloria por todos los siglos. O sea, ¿quién tiene control? Él dice, el Padre eterno tiene control. Amén. Amén. Gracias, Señor. Algo más de esto. Muy bien. Vamos aquí un momento. Entonces, eso fue el pasaje bíblico del Padre Nuestro, de la versión de manera personalizada. Si lo fuéramos a hacer ahora, leerlo juntos, ¿qué les parece? Sería algo así. Vamos a ver. 1, 2 y 3. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino. Hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra y en mi vida. La provisión de cada día, dámela hoy. Perdona mis ofensas, así como también perdoné a los que me ofendieron. Cuando vengan las tentaciones y las pruebas, no permitas que ellas me aparten de ti y líbrame del mal. Porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Yo lo que he hecho es que he cambiado mi rutina y trato de que al empezar el día, luego que estoy listo, hago esta oración primero con conciencia. No siempre hay más palabras, pero la esencia de lo que me está diciendo ahí. Bueno, ahora tenemos todavía un momento, vamos a ir sobre el poder de la oración, la parte 2,
¿Qué hacer si tienes un minuto antes de morir? Cogemos un minuto de receso. Gracias.